@Julio Sánchez Cristo Oficial. Bueno, Félix, vuelvo con usted porque por haber sido en Medellín esa tragedia, a lo mejor usted la recuerda. Se llevó la vida de muchos jóvenes. Estaban en 1990 en una discoteca en El Poblado. ¿Usted recuerda la masacre de la discoteca Oporto? Claro, porque murieron ahí personas que yo conocía del colegio incluso. Claro, sí. Uh-huh. Era gente como de su colegio, gente que acababa de entrar a EAFIT. Correcto, y sí. Fue el año terrible de 1990, ya Pablo Escobar totalmente enloquecido. Sí. Pues lo que estoy leyendo una nota de Pares, de un gran cronista que se llama Iván Gallo. Sí. Y recuerda esa noche, y recuerda además de esa noche que esto se estaba sumando a lo que el hospital de San Vicente de Paúl llamaba una absoluta tragedia. Fueron para 1990, ese año en Medellín se registraron 54 masacres. Sí, bueno. Decían que esos registros eran comparables con los que tenía Vietnam a comienzos de los 70, ¿no? Los muchachos, ustedes cambiaban sus rutinas en la noche, Félix, dice él, no se llegaba a la casa a más tardar a las 11 de la noche, y ese era un día de celebración. Venía la respuesta de Pablo Escobar a cada ataque que recibía del cartel de Cali. Venían de, por ejemplo, haber ordenado destruir desde el cartel de Medellín todas las sucursales de drogas La Rebaja. Y así, venganza tras venganza. Pues el artículo dice lo siguiente, Félix, que el coronel Hugo Aguilar, jefe del bloque de búsqueda, declaró ante la JEP que, a diferencia del resto de masacres y el resto de atrocidades de Pablo Escobar, Félix, esta no fue de Pablo Escobar, eso fue de la propia yo. policía. Sí, ahí siempre ha habido esa sospecha porque se dijo que en su momento incluso se estaba buscando era al hijo de Pablo Escobar, que se pensaba que estaba en ese sitio. Pero sí, no conocía ese testimonio de Aguilar, pero sí, esa masacre ha tenido una luz de oscura sobre realmente qué fue lo que pasó, pero no me sorprende esa versión, sinceramente, no me sorprende, porque es algo que se ha mencionado insistentemente, aunque no sabía yo que ya había un testimonio tan cercano a las circunstancias como ese. Pues, ¿cómo le parece que el testimonio lo dio el coronel Aguilar ante la JEP? Ante la JEP. Nos atiende Santiago Salazar, quien ha sido un líder para las víctimas, las familias de esos muchachos. Y pues creo que está muy documentado de la historia. Él perdió a su hermano. Don Santiago, gracias por atendernos. Buenos días. Julio, muy buenos días, Félix. Un placer saludarlos y mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Pues estamos leyendo el artículo de Iván Gallo y al menos para mí es sorprendente lo que allí se escribe. Me imagino que usted ya lo leyó. Su hermano, ¿qué hacía esa noche allá? Bueno, esa noche ni siquiera teníamos pensado ir allí. Él iba a casa de su novia y me dejaba a mí donde unos amigos en una urbanización aledaña a Oporto, muy cerca a Oporto. Y el plan era, déjeme ahí, y más tarde estilo 9, nos vemos, me recogen y nos vamos para la casa. Pero él tuvo como un cambio de planes y a las 9 cuando fue a recogerme, como habíamos quedado, me dice, Santiago, vengamos a dar una vuelta, y iba con la novia. Y yo, no, si van a dar una vuelta, entonces yo sigo aquí con los amigos y pongámonos aquí plazo a las 10 de la noche, nos encontramos y ya nos vamos para la casa. Eso era el 23 de junio del 90, el día que Camerún eliminó a Colombia del Mundial, con ese gol de Mila, con ese error de Higuita. Entonces nosotros no estábamos en plan de celebración, la gente antes estaba muy achicopalada y nosotros por precaución nos reuníamos en urbanizaciones, en fincas,
no, a mí no me gustaban mucho los sitios públicos y yo no sabía que Juan Pablo se iba para Oporto. Nos vamos a dar una vuelta, posiblemente vamos a Oporto. Y se dirigió buscando a sus amigos, ya me cuentan después, me cuentan la novia, me cuentan los amigos, que salieron hacia Oporto y entró al parqueadero, pero nunca se bajaron del carro, simplemente entraron al parqueadero porque era una finca acondicionada como bar y tenía una manga muy amplia con un bosque de eucaliptos, el parqueadero siempre era muy, muy grande, entonces entraron en el carro dando la vuelta porque las mesas muchas veces las ponían afuera, unas mesas rústicas de estilo fonda, y la gente se sentaba ahí a conversar, a oír música, a tomarse una cervecita, un fresquito, comerse alguna cosita. Y dieron la vuelta y cuando ya estaban de salida, justo en toda la portada de Oporto, lo interceptaron 2 camionetas y se bajaron hombres fuertemente armados, encapuchados, con pasamontañas, con pañoletas, todos de negro, con armas de corto y largo alcance. Y pues él se asustó, le dijo, pero yo ya me iba, déjenme ir, yo no tengo nada que ver, yo soy una buena persona, y lo golpearon fuertemente para someterlo porque era bastante grande y lo tuvieron que golpear con las cachas de las armas y lo arrastraron luego por el suelo del parqueadero. Fue al primero que pusieron en la hierba, porque a todos los muchachos y a los hombres, específicamente a los hombres, los separan de las mujeres y los tienden sobre la hierba del parqueadero para posteriormente fusilarlos y rematarlos. Y a las niñas a las mujeres las meten todas bajo el entarimado de madera que tenía Oporto, porque esa era como una casa finca acondicionada para bar, y era como una especie de construcción similar a los bohíos, sobre unos pilares de madera, el suelo de madera, techo de paja. Era un sitio muy campestre y era un sitio que nos gustaba mucho porque era muy privado, o sea, era un sitio tranquilo, era una finca, en ese momento era un sector rural, que ya hoy en día pues construyó un montón de edificios y urbanizaciones. Pero lo curioso del caso es que hablando, a partir de que sucede el hecho, yo empiezo a investigar eso. Yo tenía 17 años cuando eso. Allí los fusilan, los rematan, hay 3 sobrevivientes, fallecen 23 jóvenes, en total fueron 26 las víctimas y todos fueron los hombres. La única mujer a la que hirieron era la novia del hijo del dueño de Oporto, que curiosamente llevaba muchos días sin ir, y los papás le dijeron, ¿y por qué no das una vuelta, Juan Diego, por allá, a ver cómo está el negocio? Y hoy pues que Colombia perdió con Camerún, no creo que haya mucha gente, y pues a los que les tocaba estar ahí, pues les tocó estar, y esta niña no quiso soltar al novio, entonces le dispararon en un brazo, y fue la advertencia para las otras mujeres, diciéndoles, y la que se resista o se oponga, la matamos. Y vamos a matar a todos estos HPs, los tiraban al suelo, y había una cosa, unos hechos muy particulares que me comentan 2 de los 3 sobrevivientes. Me dicen, Santiago, es que las voces, la persona que los mandaba era una voz de mando militar, una voz marcial, y los hombres eran sumamente disciplinados, desde la forma en que portaban las armas, en la forma como se movilizaban, en la forma como nos tendieron en el suelo, o sea, todo, y tenían estudiadas todas las entradas y salidas, y el hecho que más sospecha me generó a mí desde ese instante era que alrededor de Oporto habían 5 anillos de seguridad de policía y ejército en las entradas y salidas, que yo vi 2 de esos controles cuando iba con mi hermano, porque como te repito, la urbanización donde yo era aledaña a Oporto, y estaba por Zúñiga, la vía Zúñiga que sale hacia San Lucas, y justo arriba en San Lucas había un control. El control en San Lucas, ibas por la transversal inferior, comunicada con la Loma de los Benedictinos. Y si seguías derecho, salías a Envigado y llegabas por la Loma del Chocho. Y otro de los sobrevivientes, Giovanni Camarero, me dice, Santiago, yo como me desplazaba desde Envigado, siempre me iba ahí por la Loma del Chocho y salía por Cama Suelta y llegaba a Oporto y bajaba por la Loma de los Benedictinos. Ahí había otro control. Y yo vi otro segundo control de los que yo vi, era a la altura subiendo de la Avenida del Poblado, cuando cogías la Loma de los Benedictinos o cogías por Zúñiga hacia la urbanización donde yo estaba. Era una bifurcación. Y en toda la bifurcación habían controles de policía y ejército. Santiago, es decir que a su hermano lo matan y la novia vio el momento en que lo mataron, ¿Mónica? Pero Juan Pablo no fallece ahí, sí, ellas vieron, es que a estas niñas les tocó ver todo eso, no pudieron hacer nada, aterradas debajo del entarimado, amenazadas, y les iban disparando, y luego un hombre, que imagino que era pues como el líder, el más sangre fría, los iba rematando con una pistola en la cabeza.
A mi hermano no le dispararon en la cabeza porque como fue el primero que tiraron sobre la manga, le cayeron otros muchachos encima. A él sí recibió 2 impactos de bala, pero en el cuerpo, en la cabeza no. Y las otras personas que se salvaron, pues mi hermano que sobrevivió 20 días, estuvo hospitalizado en Soma. Y Mónica tuvo la valentía y el coraje de levantarlo, subirlo al carro, junto con otra niña que también le dieron al novio que también falleció allí, y se lo llevaron al hospital. Juan Pablo duró 20 días en el hospital. Santiago, se supone que lo que hacía Pablo Escobar era armar gente de la comuna, armarla muy bien, fuertemente, pero eran gatilleros tipo sicarios que no obedecían a lo que usted ha descubierto que es una disciplina militar. La prensa en ese momento, las autoridades no sospecharon de nadie diferente de Pablo Escobar porque Pablo Escobar estaba matando a todo el mundo. Me imagino que a nadie se le ocurrió pensar que lo de Oporto no era Pablo Escobar. No, a todos se nos ocurrió lo mismo, pero inclusive los vecinos. Yo estudiaba en el Colegio de los Benedictinos y mi hermano fue egresado de bachillerato del Colegio de los Benedictinos y teníamos compañeros del colegio que vivían en las fincas aledañas a Oporto, y esta gente se dio cuenta de cómo fue todo el movimiento, que inclusive cuando se van los supuestos asesinos, bajan los vecinos a intentar auxiliar a las víctimas, pero curiosamente sube inmediatamente la policía con el ejército y con las ambulancias. Como dice Camilo, el sobreviviente, Santiago, es como si hubieran estado parqueadas ahí esperando a que estos se fueran, y entraron ipso facto y encañonaron, maltrataron y amenazaron a los vecinos, porque si ellos quieren ayudar. Yo entiendo que hay que despejar la zona pues del crimen, porque yo soy los encargados, pero un hecho muy particular que los vende a todos es que Giovanni, que está mal herido, le entra un disparo por la oreja izquierda, le sale por el ojo derecho, y no se muere, y recibe varios impactos de bala en el cuerpo. Lo cogen de pies y manos y lo tiran en el volco de una camioneta junto al administrador de Oporto. O sea, los tiran como unos costales, pues, unos costales de gallinazo, yo creo, los como cogiendo un paquete y los tiran ahí. Se los llevan y les dan un paseo esperando que se mueran desangrados. Y como no se mueren y dan vueltas y vueltas y vueltas, los tienen que llevar al hospital. Y cuando están en el suelo, las mismas víctimas, los mismos sobrevivientes me cuentan, Santiago, nosotros lo que veíamos, porque estábamos en el suelo boca abajo, literalmente comiendo tierra, eran las botas y era el calzado que utilizaban los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en ese momento. Y el hombre que ordenaba era un hombre como de mayor rango y mayor edad, en ese momento era como un señor cuarentón, que llevaba una ruana y un sombrero, era el que los dirigía y decía, maten a esos HP, rematen a esos HP. Recogieron y se fueron, y cuando vuelven a entrar, ya la policía, que te digo que vuelven y entran en un momento, o sea, no les daba tiempo a estos de salir, pasar los controles, para que entraran como entraron ellos. Y la persona que llega al mando de ese grupo es la misma voz que ordena maten a estos HPs. Lo dicen varios testigos y varias de las mujeres. No, el relato es aterrador y usted que lo ha estudiado con detalle. Y yo creo que muy rápidamente sí hubo sospechas sobre el caso, pero no se acabaron de confirmar en ese momento. Y empezó a rodar una especie de leyenda urbana que se decía precisamente que lo sacan al parqueadero y que dicen, y por eso le quiero preguntar a usted, que estaban buscando supuestamente al hijo de Pablo Escobar. ¿Eso fue cierto? ¿No fue cierto? ¿Qué sabe usted? No, falso, porque es que el hijo de Pablo Escobar está en el Mundial de Italia. Yo hablé con ese señor que hoy en día es Sebastián Marroquín y yo lo entrevisté cuando empecé a hacer ya para hacer el documental. Y Santiago, yo estaba en el Mundial de Italia porque mi papá me había sacado precisamente temiendo que el cartel de Cali mandara por mí. Porque estas alianzas que se tejieron entre el gobierno colombiano, era el cartel de Cali, el DAS con el general Miguel Alfredo Maza Márquez y los miembros del cuerpo de élite de la policía. De ese momento, que era el grupo de élite de la policía, que luego se llamó bloque de búsqueda, que ahí hay unos malentendidos con eso, pero es el mismo, el bloque de búsqueda, el cuerpo de élite de la policía es lo mismo, solo que en el gobierno de Gaviria se activó como bloque de búsqueda cuando Pablo Escobar se fuga a la catedral, y es grupo de élite de la policía cuando lo activa en agosto del 89 Virgilio Barco. Pero esa versión es totalmente falsa, el niño estaba afuera, estaba en Italia.
No tiene razón de ser esa versión. Me parece bien porque siempre hubo esa especie de leyenda urbana sobre el relato de lo que pasó en el parqueadero y cómo sí, es que fue una ejecución brutal, como usted la acaba de narrar. Y entonces, ¿qué estaban buscando? ¿Usted tiene alguna teoría sobre por qué hicieron eso finalmente? Sí, la tengo bastante clara, porque cuando se crea el grupo, en agosto del 89, y se empiezan a matar los policías, se envían aquí 550 efectivos de Bogotá, que llaman Cuerpo de Élite de la Policía, o Grupo de Élite de la Policía, que son soldados y policías y miembros de inteligencia de la Policía Nacional. Cuando ellos llegan a Medellín, aquí los industriales y la gente de la ciudad no los acogió bien, porque el plan y las órdenes con las que venían a Medellín es la guerra contra Pablo Escobar, pero directamente contra los antioqueños y los medellinenses, porque aquí decían pues que todos trabajamos para Pablo Escobar. Ellos generalizaron esa vaina. Y cuando les matan las policías, pues ya con la sangre en el ojo, se empiezan a suceder todos esos eventos trágicos en las comunas, que lo ejecutan miembros de la Dijín y el DAS, que lo llaman los rayas y los rojos, que van de civil y suben a los barrios, y como le están matando los policías, por cada policía muerto van a haber 4 civiles. Vamos a matar cuatro personas de Medellín. Ahí no se escatimaba si eran civiles que debían algo a la justicia o eran bandidos. No, era gente inocente. Yo tengo reportadas las 54 masacres de ese año, y de todas las víctimas a ninguna se le encontró un arma encima. En 54 masacres en 1990. Santiago, ¿de dónde sale la versión de Iván, en el sentido de que el coronel Aguilar confirmó esta versión ante la JEP? Sí, el coronel Aguilar la confirmó en 2 instancias. El año pasado, la primera, él confirma y dice que él directamente no fue, pero que ellos sabían que eso iba a pasar, y que fue por la misma omisión de ellos, porque es que vos como general o coronel o agente del orden tenés que estar pendiente si va a suceder algo. Ellos se hicieron los de la vista gorda, porque estaban trabajando con el Cartel de Cali, porque el Cartel de Cali ya tenía la guerra con Pablo Escobar, que la habían empezado en el 87, cuando Pablo Escobar pide la cabeza de José Santa Cruz Londoño. Y los señores del Cartel de Cali, inclusive creo que esa entrevista la tienes en tu canal, Gilberto Rodríguez Orejuela llama a Virgilio Barco y se reúnen con el hermano de Virgilio Barco y les dicen: denos protección, que nosotros les ayudamos para atrapar y acabar con Pablo Escobar. Y eso es lo que sucede. Esas alianzas, el mismo cuerpo que las conocía, las sabía y las permitía. Lo de los Pepes y la alianza se conocía, y la baja de Pablo Escobar es precisamente esa asociación entre el Cartel de Cali y las autoridades. Sí, pero no entiendo de dónde sale que lo de Oporto fue la policía. ¿De dónde sale esa versión? Tenemos varias versiones. Tenemos la versión, por ejemplo, de Popeye. Tenemos versiones de la familia Castaño. También lo que yo he investigado, porque es que cuando uno empieza a investigar esto, pues yo era un muchacho de 17 años. Pues imagínate, sí, pero, un muchacho de 17 años empieza a investigar esto. Aguilar no habló de Oporto. Sí, Aguilar mencionó Oporto, pero él lo menciona tangencialmente. Él dice, como la masacre de Oporto, cuando sucede la masacre de Oporto, había una alianza y ocurrían masacres y sucesos violentos en Medellín, como la masacre de Oporto. A ver, escuchemos la voz de Aguilar, que la conseguimos ante la JEP. Sí, y esto ahí dijo ante la JEP. El fenómeno de los famosos Pepes. ¿Qué sucedió con esto, sus señorías? En esa guerra, el bloque de búsqueda o el Estado se hizo como indiferente, porque hubo un enfrentamiento entre las organizaciones de los Moncada, los Galeanos, los Castaños, y se unieron también con los de Cali para atacar toda la estructura criminal de Pablo Escobar. Y realmente eran atentados terroristas, masacres, recordemos como la masacre que hicieron en la discoteca Oporto. Y también se hablaba por parte de la prensa, y mismo Pablo Escobar utilizaba la estrategia, que todas estas actividades y crímenes cometidos eran por parte del bloque de búsqueda. Sí, y Santiago, se acaba de comunicar con nosotros el coronel Aguilar, y él dice que esa masacre la hizo Pablo Escobar,
creyendo que los que estaban en la discoteca eran policías en descanso que pertenecían al bloque de búsqueda. Eso es lo que acaba de decirle a la W Aguilar. ¿Esa versión le suena? No, y no es cierta, porque es que yo me entrevisté con varios lugartenientes de Pablo Escobar, no solo con Popeye. Transcurridos 15 días de la masacre, porque nosotros estamos en vacaciones de mitad de año que estaba el Mundial. Cuando yo ingreso al colegio, porque yo estaba terminando bachillerato, una compañera mía del colegio tenía un romance con un señor de estos que trabajaba para Pablo Escobar. Y él me visita en el colegio, yo le hago la petición a la niña, hablate con este hombre, ¿qué disponibilidad tendrá? Y él se acerca por la tarde, cuando salíamos del colegio, en una camioneta con otro amigo, y me dice, ¿usted es Santiago? Me dijeron que usted quería hablar conmigo. Venimos a decirle, nosotros no fuimos. Hasta el patrón le envía las condolencias porque le comunicamos esto que íbamos a hacer de hablar con usted. No siga preguntando, que fue la DIJÍN y la policía. Y 25 años después, cuando vengo a Colombia para hacer el documental, el 25 de septiembre de 2015, entrevistando a Popeye, nada más empezar la entrevista, o sea, estábamos cuadrando los equipos y empezamos a hablar. Yo vamos hablando mientras cuadramos los equipos, montamos las cámaras, todo. Empezamos a hablar y me dice, no, Santiago, es que eso fue la DIJÍN, no fuimos nosotros, porque a nosotros nos estaban persiguiendo y estábamos acuartelados. Nosotros lo que hacíamos era que salíamos de donde estábamos, dábamos el puesto a los policías y nos volvíamos. Pero Santiago, escuchando el audio de Aguilar ante la JEP, él está haciendo referencia a los Pepes. Y una cosa es que de pronto la policía mirara para otro lado, pero lo que yo le entendí ahí, a la hora de hablar de masacre, está hablando es del accionar de los Pepes, que sin duda pues fue esta confluencia de grupos ilegales, pero no la policía. Tampoco es cierto, porque es que las fechas no coinciden, porque es que los Pepes son en el 92. A partir del 91, cuando Pablo Escobar mata en la cárcel, la catedral, a los Moncada, a los Galeano, es que se crea esto y se unen Carlos Castaño, Ramón Izaza, lo mismo Moncada y los Galeano, y se crean los Pepes. Pero eso es posterior al hecho, esto es el 23 de junio del 90. Yo por eso quisiera invitar por aquí, por este medio, estoy escuchando al coronel Hugo Aguilar para entrevistarlo para el documental, para que nos dé su versión, porque él está mezclando peras con manzanas. Entonces no puede decir que fueron los Pepes, porque es que no se corresponde, las fechas no se corresponden. 23 de junio del 90, los Pepes todavía no se habían creado. Inclusive los Pepes, él los bautiza, y él mismo lo dice en su declaración. Yo bautizo a los Pepes porque como todo lo que ocurría, como ahí donde cortaste el testimonio que le estaba dando, a nosotros nos atribuían todo que todo era el bloque de búsqueda. Entonces nosotros, un día yo vi pasar ahí en la Carlos Holguín un muchacho que llevaba un Jim Pepe, esos vaqueros que se hacían aquí en Medellín, creo que todavía se fabrican, y se me ocurrió la idea, perseguidos por Pablo Escobar. Y cuando iban a hacer los levantamientos, ellos ponían una boletica mecanografiada que ponía los Pepes, atribuyéndose a los Pepes. Y la otra cosa es que también la leyenda urbana que fue Pablo Escobar, porque todo lo que ocurría en Medellín era Pablo Escobar. Y tenemos conocimiento de muchos hechos que no fueron Pablo Escobar, y todos se lo atribuían a Pablo Escobar. Y te digo, los dos testimonios de Popeye, este hombre que no me acuerdo del alias, pero ellos identificaban era con un alias, pero es que el señor murió al poco tiempo. Pero también, curiosamente, a familiares de las víctimas, porque habían familiares de los dueños de joyerías 14 quilates, joyerías Felipe y Ángel. Se presentan en una de las joyerías 2 emisarios a darles las condolencias, y nosotros no fuimos, el patrón manda las condolencias. ¿Por qué? Porque la mujer del señor Pablo Escobar compraba las joyas en las joyerías que eran las de más renombre en Medellín. También el señor Alberto Castaño, dueño de Oporto, que era un hostelero muy importante, muy reputado en Medellín, que tenía varios negocios de comidas, varios restaurantes, donde estos señores decían, él empezó a indagar, le dijeron, no preguntes más, y se lo hizo un mismo coronel que la ayudó en el rescate de su hijo, que fue secuestrado. Juan Diego Castaño, que fallece en Oporto, fue secuestrado, y este coronel ayudó a liberarlo. Y cuando se empieza a investigar todo esto, Alberto le dice, me dicen que fue bloqueo de búsqueda, no pregunte más, Alberto, yo le aconsejo eso, retírese, no pregunte más, porque la orden viene de muy arriba, y tenemos testimonios de todo eso. Por eso me encantaría Santiago, hablar con Hugo Aguilar para entrevistarlo. Me encantaría Santiago, la entrevista. El hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo, el señor Marroquín, hoy, ¿en esa época iba o no iba a Oporto?
Sí, de vez en cuando iba porque él era un muchacho también muy joven, inclusive era menor que nosotros, un muchacho es menor que yo por ahí 4 o 5 años, él está muy peladito. Por ahí iba gente muy joven, sí, de vez en cuando iban por allá. Es inclusive creo que hasta esta gente se asomaba por allá porque iban niñas muy bonitas y ellos lo que hacían, donde iban niñas bonitas ellos iban y muchas veces hasta las llevaban a la fuerza porque así actuaban ellos. Pero por ejemplo que me dice Popeye y este muchacho que ellos coinciden en el testimonio, que es lo que me parece a mí muy particular y me llama la atención. 25 años después me dan la misma versión y cuando yo le cuento a Popeye, ¿y cómo era él? Y yo le escribí, pero yo no me acuerdo el nombre, pero era de los suyos. No, pues es que tiene razón, es que nosotros no fuimos. Y Santiago, si está en esos controles, mire, nosotros vamos a meter en medio de 5 anillos de seguridad para hacer eso, pues nos matan. Y si hubiéramos sido nosotros matamos a las mujeres, nosotros no dejamos títere con cabeza. Nosotros no procedemos así. Si tenemos planificado un evento de esa magnitud, nosotros no dejamos testigos, mejor dicho, porque separaban a las mujeres, porque las versiones que la voz cantante que le ordena a estos señores es la misma voz que entra después. Inclusive al señor Oscar Peláez Carmona y al señor Lino Pinzón se les vincula con la masacre, y al señor Peláez Carmona lo vieron en el lugar de los hechos. Otra persona que quiero entrevistar. Qué bueno que me diera su testimonio para confrontarlo, ya que yo tengo esas declaraciones de Popeye donde él hace referencia directa varias veces. Y el señor Alberto Castaño, hacemos reunión de las víctimas con Popeye, hablando, y dice Alberto, ¿qué de cierto tiene que fue Lino Pinzón? No, es que Lino Pinzón era el segundo de este señor Peláez Carmona. ¿Y qué hacía Peláez Carmona el 23 de junio de 1990 si le estaba asignado en Bogotá? Son muchos interrogantes, y aparte era el comandante de la Policía Metropolitana, que aparte está implicado en el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, que ya está vinculado y lo negó toda la vida, a que en 2022 se le vincula directamente al magnicidio, porque era el encargado de asignar los efectivos para que cuidaran a Luis Carlos Galán. Yo esta historia me la he estudiado mucho, pero tengo que montar el contexto porque me han rechazado la inclusión en la unidad de víctimas diciendo que es que este hecho no hace parte del conflicto armado colombiano, que es un hecho aislado atribuido a bandas delincuenciales por el narcotráfico. En 1990, Santiago, Peláez Carmona aparece en la escena del crimen, y en ese momento, ¿él qué cargo tenía? En ese momento creo que era el comandante de la policía, hasta el 1989 que tengo conocimiento, era comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y tenía comunicación directa con Maza Márquez. ¿Y apareció en Oporto la noche de la masacre? Y nos lo confirman también Popeye y otras personas que lo vieron allí en el lugar de los hechos. ¿Qué pasa? Que es que la gente le da mucho miedo a hablar, pero a mí me parecería muy interesante para hacer el ejercicio completo entrevistarlos a ellos. Ellos no tienen nada que perder, pero sí tienen, qué bueno dar su versión en vista que yo tengo estas declaraciones. Yo por eso no he publicado el documental, porque todavía tengo mucho trabajo de campo por delante, y estas entrevistas me parecen cruciales, lo mismo que al general Miguel Alfredo Maza Márquez, que también tiene mucho que ver con lo que estaba ocurriendo en Medellín en esa época. Yo quiero entrevistarlo a los tres, y aprovecho el espacio para lanzarlo aquí al aire, que no es nada más lo que es una entrevista simplemente, y que nos saquen de la duda. Es que nosotros estamos buscando la verdad, nosotros no estamos buscando, a mí no importa si me indemnizan o no me indemnizan, yo quiero saber la verdad, y porque se me ha llamado loco y me han perseguido, me han hecho 3 atentados y me tuve que ir de Colombia, he sido victimizado constantemente, y he sido perseguido y desplazado, y la unidad de víctimas no me acoge. Entonces son cosas que uno dice, pues es selectiva, esto es selectivo, pues, las órdenes venían de arriba. Don Santiago, muchas gracias por recordar esa terrible historia tan dura para ustedes en Medellín, en su familia, y usted pues es el motivo de la columna de Iván Gallo en Pares. Santiago, muchas gracias, feliz mañana. Mil gracias, lo mismo para ustedes, un fuerte abrazo y muchas gracias por el espacio. Sí, señor, permítame saludar ahora, Santiago, a Camilo Jaramillo. Don Camilo, buenos días. Julio, buenos días. Don Camilo, la leyenda dice que usted se salvó esa noche porque se hizo el muerto, ¿eso es verdad? Sí, señor, correcto. A ver, pongámosle un poco de contexto al asunto. Yo tenía 21 años en ese momento. Yo estudiaba en la Universidad de AFIT. Soy egresado del Jorge Robledo y recuerdo a Félix, pues yo era obvio menor, pero lo recuerdo mucho a él. Sí, esa noche cuando sucedió el atentado, pues y nos sacaron al parqueadero del Bar Oporto, pues que nos hicieron tirar al piso a todos, pues a mí me dieron una ráfaga de ametralladora.
Me pegaron 8 tiros inicialmente y pues como no perdí nunca el sentido, pues yo me hice el muerto. Yo me hice el muerto inmediatamente porque luego de que fueron pues como las ráfagas con que nos dispararon a todos, pues pasó un tipo de ellos, ahí sí no sabría decir cuál, porque yo estaba boca abajo mirando hacia el suelo y nos iban rematando. Cuando el tipo llegó al lado mío, pues como yo estaba acostado boca abajo, empezó a darme patadas en el costado, me volteó y me dio patadas en la cara. Se quedó como mirándome y dijo, este HP gordo ya viejo, me pegó un tiro con la fortuna de que me lo pegó en el pecho y no en la cara. Entonces, pues igual, yo no pestañeaba ni nada y volví a quedar boca abajo y bueno, pero nunca perdí el sentido y sí, me les hice el muerto y me les salvé. Brutal, porque es que revivir todo esto es impresionante, porque era un sitio donde en esa época los que teníamos una edad íbamos en algún momento y fue una casualidad que esa noche no estuviéramos y a usted les tocó estar ahí. En eso siempre la vida. ¿Ellos llegaron buscando a alguien en específico o los cogieron a todos y los pusieron en fila como se ha narrado? ¿O iban buscando a alguien? Mire, yo estuve desde que ellos entraron. Yo estaba con varios amigos, inclusive Juan Pablo Salazar, pues también era pues muy conocido mío de la época. No, esta gente llegó armada y llegó disparando, porque inclusive había unos chicos muy jovencitos que estaban afuera. Como eso era un bar, entonces pues los menores de edad supuestamente no entraban y se quedaban como afuera pues haciendo su fiestica en el parqueadero, pero no entraban al sitio como tal. Habían unos chicos más jóvenes y cuando estos tipos llegaron empezaron a disparar y lo frenaron y nos entraron a todos. Pero en ningún momento que yo haya sido consciente, ellos llegaron preguntando por alguna persona. Simplemente hombres y mujeres. De hecho, nosotros tratamos de escapar por una habitación en la parte posterior de la taberna que daba como hacia una calle en la parte de atrás, y cuando nosotros logramos abrir esa puerta, ya había un tipo armado con una ametralladora ahí. O sea, ellos tenían ya rodeado completamente el lugar. Ellos ingresaron, alguno de ellos fue a la habitacióncita donde estábamos nosotros y empezó a hacer tiros al aire y simplemente decía afuera, pues eran órdenes y palabras muy puntuales. Todos ellos vestidos de negro, todos como con pasamontañas. Recuerdo que a la salida sí había un señor mayor de sombrero, pues se le notaba por su contextura gruesa y todo, y por que se dejaba en medio la cara, que era un tipo mayor, de Ruana, y era pues, inicial, no le escuché yo la voz a él, pero era como el que dirigía todo eso ahí. Nos sacaron a todos sin preguntar o sin decir una palabra, simplemente afuera, al piso. Y cuando ya estábamos en el piso, por ahí, el tipo gritó, maten esos HPs, punto. Fueron las únicas palabras que dijeron, pero en ningún momento escuché yo que hubieran buscado a alguien en particular, que estaban, no, simplemente todos los hombres para afuera y bala para todos. Uno de los soportes del columnista es el diario El Espectador del 23 de enero de 2004. Comillas, Aguilar como ejemplo contó cómo uno de esos hechos violentos fue la masacre de la discoteca Oporto, ocurrida el 23 de junio del 90, donde usted estaba, don Camilo. Se trató de un ataque de miembros del bloque de búsqueda, quienes llegaron encapuchados al bar que quedaba entre Medellín y Envigado y dispararon contra los hombres que estaban en el lugar, supuestamente bajo una operación en contra de Escobar. En total murieron 19 personas y la justicia sigue sin esclarecer si realmente había miembros del cartel de Medellín en esa discoteca. Comillas, el Estado se hizo el indiferente, agregó Aguilar, durante una audiencia en la JEP, y agregó, como ya era evidente que la fuerza pública estaba detrás de esas muertes y atentados, y la solución que tuvo en ese entonces fue inventarse un nombre para los criminales que estaban ayudando al bloque de búsqueda para dar con Escobar. Yo quedo confundido por la fecha, porque en esa fecha no había JEP. Es decir, ¿2000 qué? Dice 2004. Sí, en 2004 no existía la JEP. 2004, o a lo mejor. No, debe ser 2024. Debe ser 2024. Pero esa es la última pregunta, don Camilo. Usted, al igual que Santiago y muchas otras personas, piensan que efectivamente esta fue una operación contra Escobar por parte del bloque de búsqueda, pero que se equivocaron. La verdad yo sí creo eso. Y voy a tratar de ser breve en algo. Si hubiera sido un asunto de mafia o del cartel en esa época, yo tengo 55 años en este momento, yo que viví toda la violencia de Medellín en esa época,
por completo, la mafia nunca se tapaba la cara, y los sicarios en ellos llegaban y hacían las masacres que fuera y hasta se sentían orgullosos de eso. Esto lo hizo un grupo supremamente organizado, con armamento muy particular. Yo sabía algo de armas porque yo participaba en un club de tiro en esa época, y la mayoría de ellos estaban armados con pistolas Pietro Beretta calibre 9 milímetros y su ametralladora Susi, que eran muy típicas del Estado en ese momento. Todos con los rostros cubiertos, cerrados, con botas militares, eso sí es verdad, o similares pues por lo menos, pero a mí lo que más me llama la atención es que una semana después de que pasa esta masacre, la más grande que ha habido en Medellín, jamás se volvió a hablar de ella. A mí solamente me llamaron una vez para rendir como alguna declaración acerca de lo que había sucedido, y 34 años después, ni una palabra, ni una investigación, absolutamente nada pasó. Eso prescribió, a eso le echaron tierra literalmente encima y le dejaron callado. Si eso hubiera sido algo tan de la mafia o de pronto tan de otro actor militar, yo creo que eso lo hubieran esculcado más. Pero tanto interés para ver cómo desapareció esa investigación, porque se desaparecieron los informes de balística, se desaparecieron los peritazgos, la declaración que yo di no aparece por ningún lado, eso es muy raro. A mí pues la verdad me queda un manto de duda, y bajo lo que dijo el coronel Aguilar en la grabación que ya todos hemos visto, pues queda un poquito como en el aire que lo hayan reconocido, ¿no? Pero tampoco lo está negando. Pero mi opinión personal es que yo creo que eso Pablo Escobar no lo hizo. Yo creo que eso fue una muy desafortunada equivocación. Camilo, una pregunta personal. ¿Qué tanto lo sigue persiguiendo usted el recuerdo de esa noche? 34 años, ni un solo día en que yo no piense y no recuerde esto. Son todos los días. En algún momento del día siempre estoy pensando en eso. Siempre. Es algo que no lo veo ya, digamos, como una pesadilla, pero es un recuerdo permanente, que en algún momento del día o de la noche siempre sale a relucir. Ojalá que para parte de la tranquilidad de las víctimas, al menos se dé una explicación de qué fue lo que pasó aquella noche. Eso es lo que quisiéramos, saber la realidad realmente. La verdad no estoy ni buscando, yo creo que varios, ni dinero ni compensaciones, pero simplemente tener la certeza de qué pasó, por qué nos hicieron eso y por qué mataron a tanta gente. Don Camilo, muchas gracias, muy amable. Julio, muchas gracias, Félix, y a toda la audiencia. Les agradezco mucho que nos hayan dado este espacio, porque en 34 años prácticamente nadie nos ha escuchado. A mí me sorprendió la historia, Félix. ¿Cómo se nos pasó Estoy esta conmocionado. historia? Y en el espectador ya se lo mando, Félix. Aguilar lo reconoce. Hoy lo niega en un mensaje a la W. Pero me están escribiendo amigos suyos, Félix, de la época, de Oporto, claro, desde ese Medellín. Y tienen razón, eso. Un sicario, un gatillero de esa época, ni andaba uniformado, ni con la cara tapada. Y lo reivindicaban. Y señorita, usted hágase este lado, nada de eso. Y lo reivindicaban, porque era parte de la estrategia de terror. Pero es que me conmociona mucho porque, o sea, es que nos marcó a la época, porque era una casualidad que uno no estuviera ahí. Era un sitio que era habitual, Cama Suelta, que era otro de los sitios en la zona donde uno siempre se iba de rumba. Este sitio, que me lo describieron tal cual, era un parqueadero grande, las mesas afuera, el parqueadero, entonces se hacía ahí, y que tenía para esa época, que era muy fácil meter una botella de aguardiente encaletada que no estaba en la cuenta. Por eso se acuerda uno de los detalles de eso, porque era fácil, entonces una llevaba... Estoy mirando las fotos, Félix, además qué sitio tan lindo, ¿no? Sí, porque era una casa... sitio campestre, una finca, ¿no? Una finca muy agradable, en esa zona, que varias de esos sitios eran de esos, como Cama Suelta ahí, y ahí murió... que no era de mi salón, pero era del otro salón, o sea, del salón A éramos nosotros, y el que murió era del salón B, era con los que uno jugaba fútbol, con los que uno tenía peleas en los partidos de fútbol, era eso, y entonces eso, y el relato, o sea, yo no conocía los detalles, y yo pensé siempre, me creí la leyenda de que iban buscando al hijo de Pablo Escobar, que fue parte de la leyenda que se creó en ese momento. Pues, estoy muy impactado. Pues Félix, periodistas, amigos nuestros que conocen el tema, se entrevistaron con muchos protagonistas de esa historia. Por ejemplo, Jorge Lesmes me dice que todas las investigaciones y testimonios relacionaban al cartel de Cali por los enfrentamientos que había.
y como dijo Félix, iban detrás de Juan Pablo Escobar. En una entrevista con Juan Pablo nos contó que sabía que un grupo de sicarios de Cali lo estaba buscando y él iba a Oporto. Pero es que resulta que muchos de los sicarios de Medellín de la época, unos eran de Escobar, pero los de Cali eran la misma policía, Félix. Sí, por eso era, porque se sabía que el hijo de Pablo Escobar iba allá. O sea, muchas veces lo habían visto allá. Y después ocurre la masacre, pero lo que nos contaba Santiago es que él habla con él y le dice que el hijo de Pablo Escobar en ese momento estaba en el Mundial. Entonces, no coincide. Y además, el tema de los anillos de seguridad, cómo salieron y cómo se fueron, cómo nadie los buscó, porque fue una operación grandísima. Era mucha gente, mucha gente, para que pasara tan desapercibido. Y todo lo que nos han narrado, los que han hablado, la desaparición de los testimonios, que la balística. Le recuerdo otro detallito, Félix. ¿Quién era el oficial operativo del bloque de búsqueda? El coronel Danilo González, que tenía 2 sueldos, ¿no? Sí. El de la policía y el de Gilberto y de Miguel, ¿no? Sí. Y luego del Cabito, ¿no? Y luego de Varela. No, quedé realmente... Qué historias, ¿no? Impactado. Pero ya le mando el espectador de ese día de la declaración de Aguilar.